Bueno, y lo que vamos a hacer entonces hoy es continuar con el trabajo con problemas de optimización. Vamos antes de empezar, como siempre, a, digamos, hacer hincapié en los conceptos más importantes. Vamos a recordar que en un problema de optimización, ustedes siempre van a poder encontrar una función, a la que le voy a llamar función objetivo, que estoy queriendo optimizar. Vale decir, determinar para qué valores de la variable independiente esa función se maximiza y o minimiza. O también podría suceder que no quiero optimizarla, pero quiero investigar cómo se comporta esa función en la medida que la variable independiente sufre pequeños incrementos. ¿Tá? Como ustedes ya saben, todo eso que se pretende en un problema de optimización puede conseguirse estudiando ceros y signos de la derivada primera. ¿Por qué? Porque los valores de la variable independiente, donde la derivada primera se anula y hay un cambio de signo a uno y otro lado, ustedes tenían abscisa de un punto de inflexión, vale decir, un máximo y o mínimo. Luego, si yo tengo hecho el signo de la función derivada, las zonas donde la derivada sea positiva corresponden a regiones donde la función de partida crecía. Y las zonas donde la derivada primera sea negativa, función de partida decrece. Por último, en aquellos valores de la variable independiente para los cuales la derivada no existe, pero la f de partida sí, teníamos lo que se llamaba un punto singular. Los puntos singulares eran de tres tipos: de inflexión con tangente vertical, anguloso y de retroceso. Vuelvo a repetir que los puntos singulares son puntos del gráfico por donde no puedo trazar la recta tangente a la curva. Por eso no existe la derivada de la función en ese punto. Bueno, vamos entonces a empezar a trabajar con algunos de los otros problemas que tienen en ese repartido práctico, ¿tá? Que ustedes tenían dos repartidos prácticos. Yo voy a estar ahora trabajando en el repartido práctico que sería el tomo 1 de los problemas de optimización. Es decir, ahora les muestro cuál es el repartido. Sería el repartido que arranca con unas monedas delante, ¿sí? Acá lo tenemos. Denme un segundito. Si ustedes lo tienen a mano, mejor vayan tomándolo, porque así vamos a ir leyendo cuáles son los ejercicios que vamos a empezar a discutir en el día de hoy. Entonces, vuelvo a repetir, el repartido que vamos a trabajar hoy es este. ¿Está? Aplicaciones de la derivada, arranca con este dibujito. ¿Tá? Si quieren, en el primer problema tenemos esta representación del crecimiento monetario o el decrecimiento monetario. Y en particular voy a empezar a trabajar con el problema número 8. Así que voy a buscar problema número 8 y primero lo leo. El título es Renta de autos. Una agencia renta 100 autos diarios a razón de $100 por día. Cada $10 de aumento en el precio, se rentan 5 autos menos. ¿A qué precio deben rentarse los autos para producir un ingreso máximo? ¿Y cuál es el importe de dicho ingreso? Bien. Como decíamos, habitualmente en un problema de optimización, no me dicen directamente en la letra, mire que es un problema de optimización, no me dicen optimice tal cosa. Yo tengo que buscar algunas pautas o algunos tips que me permitan a mí reconocer que estoy frente a un problema de optimización. Entonces, por ahí, leyendo esta letra, dice, ¿a qué precio deben rentarse los autos para producir el ingreso máximo? Entonces vos acá te encontrás con que hay una función, en este caso es el ingreso, que nosotros queremos maximizar.
Así que como hay una función que se pretende optimizar, me ubico dentro del tema de optimización. Y sabemos que para determinar dónde esta función objetivo, que es la función ingreso, se maximiza, vamos a tener que estudiar ceros y signos de su derivada primera. Pero este aquí los problemas que habitualmente ustedes se van a tener que enfrentar, porque en la mayor parte de los problemas de optimización, la fórmula para esa función objetivo no me la dan de entrada, y tengo que primero hacer un pequeño tratamiento matemático para deducir cuál es la fórmula de esa función objetivo. Bien, yo en este caso voy a llamarle X a la cantidad de autos que se pueden rentar. Observen que la cantidad de autos que puedo alquilar va a depender del precio al cual coloque el alquiler. Eso ya me lo estuvo mostrando el enunciado. Y entonces, en realidad, X, cantidad de autos a alquilar, va a ser una función dependiente del precio. Los datos que ustedes tienen es que la cantidad de autos que se rentan es 100 si el precio al que colocas el alquiler es $100. Luego, la cantidad de autos rentados es 95 si el precio es 110. Entonces, lo primero que voy a tratar de determinar es una expresión para esa función demanda. La función demanda me permite calcular la cantidad de autos que se van a rentar a un cierto precio. Como la letra del problema no me dice nada sobre la naturaleza de esa función demanda, siempre vas a asumir, te pasa tanto con la ecuación de demanda como con la de oferta, que responden a modelos matemáticos sencillos y en particular modelos lineales. Repito, si no me aclaran que esta función demanda responde a cierto modelo, siempre voy a asumir que responde a un modelo lineal. Por lo tanto, la ecuación de esa función demanda, que depende del precio, la escribo como la ecuación de una recta con coeficientes a determinar. Recuerden que la ecuación de una recta era I igual M por X más N. En este caso, en el lugar de la X, tú tenés el P, la variable es el precio, ¿está? Bueno, entonces yo tendría que determinar el valor de los coeficientes A y B para que esta función demanda quedara definida. Entonces vamos a ver los datos que tenemos. X vale 100 cuando el precio es 100. Reemplazo y acá lo que consigo es una expresión que por ahora no puedo resolver porque involucra dos parámetros. El siguiente dato es que la X vale 95 cuando el precio es 110. Por lo tanto, acá surge una segunda relación que involucra los mismos parámetros. ¿Qué se supone que puedo hacer con este par de ecuacioncitas que involucran las mismas incógnitas? Un sistema. Y sabemos que si resolvemos ese sistema de 2 por 2 por cualquiera de todos los caminos que conocemos, estamos en condiciones de hallar el A y el B. Bueno, yo resolví ese sistema y me dio un A que vale menos un medio y un B que vale 150. Así que fui a la función a reemplazar y en definitiva esto será la ecuación de demanda. La expresión matemática que refleja cantidad de autos a alquilar a un cierto precio P. Muy bien, pero esta no es la función objetivo, porque en realidad habíamos dicho que nuestra función objetivo es el ingreso. Pero ¿cómo se va a calcular el ingreso a esta rentadora? Bueno, el ingreso viene dado por el precio multiplicado por la cantidad de autos que vas a alquilar. Así que el ingreso es precio por cantidad, el precio es P y la cantidad a alquilar, este modelo lineal que habíamos determinado. Yo hice acá la distributiva y en definitiva esta sería la fórmula matemática para nuestra función objetivo. Sabemos que ahora en el siguiente paso la vamos a tener que derivar, para eso vamos a pensar si le tuviéramos que leer esta expresión a alguien que no lo ve, ¿cómo lo voy a leer? Y bueno, para mí esto ante todo es una suma,
Así que hay que hacer la derivada de cada término. Si ustedes leen esto como menos 1/2 por P a la 2, para derivarlo lo puedo pensar como un K por U. Dejo el K quieto, que sería el menos 1/2, y solo voy entonces a derivar el U, que va a ser 2P. Luego, si esto es un K por X, la derivada es K. Y en definitiva, acá simplifiqué, esta sería la expresión de mi función derivada. Como tengo que estudiar ceros y signos de esa función, voy a tomar la expresión, la voy a igualar a 0 para determinar sus raíces, y en este caso tengo una sola raíz. Voy a colocar sobre un eje, en este caso sería el precio, el valor de esa única raíz. Voy a arrancar a la derecha con el signo del término de mayor grado, porque es una expresión polinómica, sería menos, y al pasar por una raíz simple, cambio. Entonces, puntos donde la derivada primera se anula y hay un cambio de signo a uno y otro lado son abscisas de extremos relativos. Recuerden que las zonas donde la derivada es positiva, la función de partida crece, donde sea negativa, decrece. Y entonces acá te encontrás con que hay un máximo. Así que nuestra función objetivo, ingreso, se maximiza cuando el precio es de $150. Pero había una pregunta más. ¿A cuánto ascendía entonces, en ese caso, el valor de ese ingreso máximo? Entonces, para sacar el valor del ingreso máximo, no tenés más que ir a tu función objetivo, cambiar la P por 150, hacer cuentas, y entonces la cuenta me dio 11.250, el ingreso máximo que puede conseguir la empresa sería de $11.250. Bien, vamos ahora al problema número 9. El problema número 9 dice: represente de forma aproximada la gráfica de la función f' de x, sabiendo que la gráfica de la función f es la que se adjunta. Entonces, a ver si entendemos. Este es el problema número 9 que ustedes tienen para hacer. El gráfico que tienen acá corresponde a la gráfica de una función f, y quiero a partir del gráfico de f conseguir la gráfica de la función derivada. Para eso voy a empezar por atender algunas cosas. Donde la función f presenta un extremo relativo, fíjense que acá hay un máximo, acá hay un mínimo, acá hay un máximo, la derivada primera de la función tiene que anularse. Por eso yo acá, estas son las coordenadas de esos tres extremos relativos que les mencioné, y la derivada primera tiene que anularse allí. Luego se me ocurrió, para organizar la información, construir una tabla, y entonces voy a ir desde el menos infinito hacia el más infinito, barriendo mi gráfica. Fíjense que está en espejo el dibujo que ven, por eso tengo que ir en este sentido. Y entonces, del menos infinito, por ejemplo, hasta el menos 2, tu función de partida crece. Lo puse aquí en esta tabla de ese modo. Y si la función de partida crece, la derivada va a tener que ser positiva en esa zona. Y así fui haciendo la lectura de todos los tramos, ¿sí? Y determinando cuál sería el signo de la función derivada. También observé que en este gráfico hay unos puntos, este que está acá, que sería un punto de inflexión, punto de inflexión hay acá. Es un punto donde la función cambió de concavidad. Fíjense que de este lado estaba triste y del otro lado se fue contento. Así que este punto que está acá es un punto de inflexión, ¿está? Y hay otro por acá, porque vos venías contento y después te fuiste triste. Yo empecé por identificar cuáles serían las coordenadas de esos puntos de inflexión, ya que tengo una grilla debajo, leí las coordenadas, y ustedes acuérdense que donde haya un punto de inflexión, la derivada segunda se hace 0. Y luego sí, lo que hablábamos de la presencia de un punto singular, está acá abajo,
en este caso es un punto de retroceso, ¿tá? Por esos puntos no pueden trazar una recta tangente a la curva, por eso en esos puntos la derivada primera no existe. Y acá empecé a resumir, digamos así, un poco lo que habíamos venido entonces barajando en los renglones anteriores. Lo que no hice, que lo van a hacer ustedes en papel cuadriculado, lo que sea, es entonces intentar bosquejar cuál sería el dibujo de una función a la que le correspondería este signo. ¿Tá? O sea, estas serían las raíces de esa función, ¿tá? La gráfica de f' tiene que cortar al eje de las x en estos puntos. Después, donde esta función se maximiza, su derivada, que es la derivada segunda, te tiene que dar 0, bueno, en fin. Y ustedes van a ir entonces intentando conseguir el dibujo de la función derivada a partir de lo que hemos venido analizando. La próxima lo vamos a tratar de corregir, pero quiero darles tiempo entonces a ustedes para ver cómo transcriben esta información a un par de ejes coordenados. Bien, ahora voy a ir al problema número 10. ¿Qué dice el problema número 10? La deflexión D de una viga en particular, de longitud L, es, y acá tenemos la función de flexión. Acá, ojo que esto no es la L, el largo de la viga, sino que es logaritmo. Me piden o me dicen, donde X es la distancia a partir de uno de los extremos de la viga, o sea, desde este extremo hasta acá, esa es la distancia X. Encuentre el valor de X que da como resultado la deflexión máxima. Bueno, en construcción, es importante atender muchas veces a una de las cualidades de las vigas construidas, que es la deflexión. La deflexión es la capacidad que tiene, en este caso la viga, de soportar ciertas presiones, ¿tá? Para lo cual es la capacidad que tiene de, digamos así, deformarse sin romperse o quebrarse, o sea, guardando la estructura. ¿Tá? Entonces, cuando yo pido determinar el valor de X para el cual la deflexión se maximiza, lo que pretendo es determinar a qué distancia de este extremo de la viga tú tenés puntos que son capaces de soportar la máxima deformación sin llegar a quebrarse, ¿tá? Ni romperse. Así que en este caso, la función objetivo, esa función que tú querés optimizar, yo ya te doy su expresión matemática, es esta, y entonces sabemos que si queremos hallar máximos y o mínimos de esta función, vamos a tener que estudiar ceros y signos de su derivada primera. Ahora, ¿cómo derivo esta función que ante todo es una suma? Haciendo la derivada de cada término. Entonces acá es un k por u, dejás el k quieto, solo derivo el u, la derivada del x4 es 4x3, esto es un k por u, dejé el menos 5 quieto, derivé el logaritmo de u, 1 sobre u por u', esto es un k por u, dejé el k quieto, solo derivo el u, que es un u a la n, pasa la n delante, queda el u a la 1 menos 1 por u'. Y luego terminé de derivar acá, esto es el logaritmo de un u, 1 sobre u por u', y entonces la derivada del x2, 2x. Reduje, y esta es la expresión que obtuve para mi función derivada. Siguiente paso, vos vas a tener que estudiar ceros y signos de esa función. Por lo tanto, como es racional, vas a tener que estudiar ceros y signos de lo de arriba, ceros y signos de lo de abajo, y luego cociente. Bien, ¿qué es lo que sucede? Cuando voy a hacer ceros y signos de este numerador, me encuentro que para hallar las raíces en esta expresión, que en realidad es una mezcla de una función polinómica y un logaritmo, se me complica. Voy a tener que usar un ábacos para hallar las raíces de este numerador. Y ustedes saben que para aplicar el ábacos, toman esta expresión, la igualan a 0, y luego les conviene pasar a escribirla como igualdad de dos expresiones. Yo voy a dejar el 12 logaritmo de x2 solo.
fíjense en que el 2 puede pasar adelante, es lo mismo que decir 24 por logaritmo neperiano de x. El logaritmo neperiano de x era una de las funciones elementales, el dibujo lo conocías. El estar multiplicado por un coeficiente, que en tu caso va a ser 24, lo único que hace es estirar longitudinalmente la función, pero si ustedes ya saben más o menos el formato que va a tener, que es así, hacen una tabla de valores, 6, 8 puntos, porque es curvo, y la bosquejan. Del otro lado, habrás pasado estos dos, menos 8x4 más 15, será una expresión polinómica con 4 raíces a determinar, buscarás si hay raíces evidentes, o teorema de la raíz racional, o de última, te tratarás de ingeniar porque yo necesito las raíces de ese 8x4 menos 15. Capaz que lo tengo que sacar de la expresión y tratar de hacerle toda una especie de estudio para conseguir herramientas y poder bosquejarlo. Y luego recordar que las raíces que pudiera tener este numerador van a salir de los puntos de corte de ambos gráficos. Abajo no hay problema, la raíz es 0, hago el signo, plin, plin, y bueno, esto queda para que lo completen ustedes, por eso yo les puse lo que podrían llegar a hacer. Pero todo lo que es el ábacos lo van a trabajar ustedes. Y yo entonces voy a concentrarme en el problema 11. Problema 11 se llama crecimiento de ventas, es donde tienen este dibujito, y la letra dice así: las ventas anuales S de un nuevo producto se expresan por la siguiente relación, donde T está en años. Encuentre el momento en el que las ventas están creciendo con la mayor rapidez. A ver si entendemos. Esta función representa ventas. Si yo estudio ceros y signos de su derivada primera, lo que voy a determinar es para qué valores de t esa función se maximiza o se minimiza. Es decir, para qué valor de t las ventas fueron máximas o mínimas. Pero ¿es esa mi función objetivo? ¿La función venta? ¿Es a la función venta a la que yo quiero maximizar en este enunciado? No. Tú te dice la letra que querés encontrar en qué momento las ventas están creciendo con la mayor rapidez, es decir, con la mayor velocidad. A quien querés maximizar es a la velocidad. Entonces, yo necesito una función que me permita calcular la velocidad. ¿Tá? Entonces, atendamos a lo siguiente. Si yo derivo la función ventas, obtengo la función S' de X que me da la rapidez, o sea, la velocidad, con la que está cambiando las ventas conforme pasa el tiempo. Yo derivé esta función como un cociente y obtuve esta expresión. Esta expresión, entonces, corresponde a una función de velocidad. Esta fórmula mide la rapidez con la que está cambiando la venta conforme pasa el tiempo. O sea que en realidad esta es tu función objetivo y es esta la función que tenés que optimizar. Así que yo tendría que pasar a estudiar la derivada de esta nueva función para hacer estudio de sus ceros y signos y poder concluir dónde esta función se maximiza o se minimiza, porque yo te pido la máxima velocidad. Es más, si yo estudiara ceros y signos de esta función, que es la derivada de esto, yo podría determinar en qué interín la función ventas viene creciendo o viene disminuyendo, pero no tengo la rapidez con la que viene disminuyendo o aumentando. Eso me lo da la derivada de esta otra función, que sería en definitiva la derivada segunda de la función de partida. Si vos estudiás ceros y signos de esta función, tenés una raíz en cero arriba, abajo te da raíces imaginarias, entonces, en realidad,
como un tiempo negativo no va a tener sentido en este problema, cuando vos le hagas ceros y signos a esto, del 0 a la izquierda lo vas a tener borrado del mapa porque tiempos negativos no tienen coherencia. Entonces te va a quedar solo para leer del 0 a la derecha. No aparecen raíces de la función S' de este lado. Sí hay un signo, me adelanto a decirte que te da todo positivo, ustedes pueden intentar hacerlo, y la conclusión que yo sacaría estudiando ceros y signos de esto es que la función de partida, o sea, ventas, crece conforme pasa el tiempo. O sea que el crecimiento en las ventas era notorio. Pero en realidad yo quería saber en qué momento la rapidez o la velocidad con la que venía creciendo la venta era mayor. Entonces yo tengo que pasar a estudiar ceros y signos de la derivada de esta función. Entonces yo la derivé como un cociente de nuevo, me dio esta expresión. A esta expresión le estudié sus ceros y signos. Entonces, te encontraste con un máximo de esa expresión en 1,63 para t. Y estos signos. Estas flechas que están en rosado, o este máximo, marcan crecimientos o decrecimientos de la función S'. O sea, esta gráfica, este estudio de signos me dice que la velocidad viene creciendo entre 0 y 1,63. Luego del 1,63, la velocidad con la que aumentan siempre las ventas va a disminuir, pero seguíamos teniendo un crecimiento de las ventas, ¿tá? Lo único que ahora a menor velocidad. Y el máximo valor de velocidad al cual vienen creciendo las ventas se estaría dando en 1,63. Quiere decir que si yo espero 1,63 años, consigo que la rapidez o la velocidad con la que viene aumentando la venta sea la mayor posible. ¿Está? Ojo, que si yo leo esto vinculado a la S de partida, donde la derivada segunda de la S de t se hace 0 y había un cambio de signo, tenías un punto de inflexión. Acá se daba un cambio en la concavidad de la función de partida S, que eran las ventas. ¿Está? Y estos serían concavidades. Pero yo en realidad, ojo, que aquí la función objetivo no es S de t, sino que es S' de t.